Hola, buen día. Mi nombre es Juan José Regalado y como este y todos los martes, como todos los martes, tenemos webinars desde CEM, el Centro de Capacitaciones y Enseñanza Medimarcas. Medimarcas es la tienda de dispositivos médicos más grande de Latinoamérica. El día de hoy nos acompaña el doctor Eduardo Bustamante Olivera, especialista clínico de EASY Soluciones Médicas, con el tema úlceras por presión en tiempos de COVID. Si tienen dudas, favor de irlas añadiendo en el chat y al finalizar las responderemos con todo gusto. Hola, doctor. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Bien, bien, hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Perfecto, doctor. Pues de igual manera, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo escuchamos con el tema del día de hoy. Adelante. Bueno, buenas tardes. Me presento, yo soy Eduardo Bustamante Olivera, especialista clínico para la empresa Essity, para lo que tiene que ver con la parte de cuidado avanzado de heridas. Y me pidieron que hoy les hablara de úlceras por presión en tiempos de COVID. Y en tiempos de COVID, las úlceras por presión están un poco más enfocadas hacia dispositivos clínicos, generación de úlceras por dispositivos clínicos, sin olvidarnos las úlceras tradicionales por presión que se siguen dando en pacientes hospitalizados. Entonces, se les están sumando ahí varias causales a estos pacientes. Vamos a ver esto, vamos a ver los riesgos, una valoración general, las escalas que se deben de utilizar para la valoración del riesgo, manejo de la presión, superficies especiales y protección local ante la presión y un diferencial con dermatitis asociada a incontinencia y algunas cosas claves como nuestro marco jurídico o marco legal. Vale, entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que es la atención y la seguridad del paciente. ¿Ok? Las intervenciones de estas deben de realizarse con el propósito de beneficiar a los pacientes, pero en algunos casos se puede llegar a generar un daño, pero la principal enfoque es el bienestar a los pacientes. Nuestro marco jurídico, nuestra Ley General de Salud, nos dice que en el título primero es el derecho a la protección a la salud, la prolongación, mejoramiento de calidad de vida humana, el desarrollo de la enseñanza, por eso es este tipo de pláticas y capacitaciones. De hecho, las úlceras por presión una, tienen un día mundial donde se ven y se trata este tipo de lesiones, que es el 20 de noviembre. Es el Día Mundial de las Úlceras por Presión, donde México trabaja de forma conjunta con todas las asociaciones de Ibero Latinoamérica en generar jornadas, en generar capacitaciones, en generar conciencia de esto. Investigación científica, aquí desafortunadamente hay muy poca investigación científica y estadística en el caso de las úlceras por presión en nuestro país. Solamente existe un estudio clínico epidemiológico a nivel nacional, pero bueno, hay algunos otros estudios que se han hecho de forma local o regional en algunos hospitales, en algunos servicios, pero en esta parte sí nos hace falta mucho trabajar. Y tecnología para la salud. Aquí es el uso de ciertos componentes. En el caso de nosotros como empresa, tenemos dispositivos liberadores de presión, nuestra línea Siltec, que ayuda mucho para este tipo de pacientes. Es una tecnología avanzada para evitar y prevenir las úlceras por presión. Ok, nuestro título segundo, disposiciones comunes, servicios de salud a toda la población y mejorar calidad de vida de los mismos. Eso es lo que nos pide dentro de nuestro marco jurídico. Mm, entremos en algunos detalles para la parte jurídica. La primera es lesiones culposas. Aquí nosotros, a nivel de Ibero-Latinoamérica, se quiere cambiar la terminología o la nomenclatura de este tipo de úlceras por presión, por lesiones por presión. México a través de los diferentes comités que nos representan en esta área, ha votado en contra porque nuestro marco legal lo tiene tipificado como lesiones. Entonces, todavía el hecho de que se manejen úlceras como el nombre, pues hay un resquicio ahí jurídico donde pues, muchos de los profesionales de la salud pueden irse por la tangente. ¿Por qué? Porque nuestro marco jurídico marca penas de cárcel por la generación de este tipo de lesiones. ¿Ok? Entonces,
De entrada, lesiones culposas son todas aquellas que hayan sido manejadas por imprudencia o negligencia o impericia en su profesión. Nuestro Código Penal Federal, en el libro segundo, título 19, delitos contra la vida y la integridad corporal, nos dice que en el artículo 288, bajo el nombre de lesión, se consideran no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración de la salud. Como podrán ver, aquí en ningún momento dice úlcera. ¿Ok? Y entonces ese es un resquicio jurídico que todavía existe en nuestro país. En el artículo 289, es al que infiere una lesión que no ponga en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar menos de 15 días, se le impondrá de 3 a 8 meses de prisión. Una úlcera por presión ya de las categorías avanzadas, que podría ser una categoría 3, categoría 4, que se generan en 6 días en estos pacientes, tardan en sanar más de 15 días. En algunos casos tardan 21, 28 días, incluso hasta meses. ¿Ok? Entonces, nuestro marco dice que son una multa de 3 a 8 meses de prisión, cualquier herida que tarde en sanar más de 15 días. En el 290, de 2 a 5 años de prisión y multa a quien dejen ofendido una cicatriz en cara perpetuamente notable. Ahorita muchos de las lesiones por dispositivos están siendo presentados en cara, tanto en nariz, orejas, pabellones auriculares, pómulos, y no solo en los pacientes postrados o en los pacientes que están siendo entubados, también nuestros profesionales de la salud están siendo dañados por los dispositivos de protección, por las caretas, por los gogles. De hecho, apenas acaba de ganar un tercer lugar en el WordPress de fotografía un mexicano con una imagen de una doctora cómo salió de guardia y con las lesiones que tenía por los gogles y la careta, ¿no? Entonces, pues aquí estamos hablando de 2 a 5 años de prisión. De 3 a 5 años de prisión en el artículo 291, al que infiere una lesión que perturbe por siempre la vista, la facultad de oír, pero sobre todo que entorpezca o que dañe o debilite la mano, un pie, un brazo, una pierna. Las úlceras por presión de forma general, pacientes postrados, el mayor lugar de aparición es en el sacro y en los talones. Entonces es donde más se presentan. Entonces esas úlceras pueden dejar un daño considerable en estos pacientes y la multa es de 3 a 5 años. De 5 a 8 años, una lesión que sea una enfermedad segura o probablemente incurable. Eh, la tercera zona donde también se dan mucho las úlceras por presión y sobre todo también en pediatría, en neonatos, es la nuca. Y en estos pacientes genera una alopecia porque generamos una cicatriz. Y la alopecia se considera una lesión incurable. Entonces, imagínense lo que es generar una lesión de este tipo, se impondrán multas de 5 a 8 años en estos pacientes. Y ahorita se ha visto muy, muy común este tipo de lesiones con este tipo de pacientes COVID. El 293, que pongan en peligro la vida, de 3 a 6 años de prisión. Una úlcera por presión en cualquier lugar, pero sobre todo el sacro, trocánteres o a la altura de la cadera, que no se trate y curse con una infección, puede llegar a tener una infección sistémica y llevar a la muerte. De hecho, un actor muy famoso que quizás lo recuerden, Christopher Reeve, el que hizo las primeras películas de Superman allá en los años 80, él sufrió una lesión que lo dejó cuadraplégico y mientras su esposa lo cuidaba, él se mantuvo bien. Muere la esposa y él se queda a cargo de un cuidador. El cuidador no tiene esa pericia para tratar o manejar al paciente. Se le hizo una úlcera por presión en el sacro, se infectó y él murió de septicemia. ¿Ok? Entonces puede ser tan grave una úlcera por presión que ponga en peligro la vida del paciente. Entonces, pues la importancia es que pasaron de ser considerados un problema banal e inevitable a un indicador de calidad.
Y esto está dado por un documento que tenemos en nuestro país que son los LINDICAS. El INDICAS es un documento que rige a todos los hospitales en el cual vienen los indicadores de calidad y uno de ellos es la prevención de las úlceras por presión. Entonces, aplicando las lesiones adecuadas, el 95% de estas son prevenibles. En México se les mencionan por varias razones. Ahorita la oficial es úlceras por presión, pero también ya en algunos lugares, algunas asociaciones, hospitales ya las están mencionando como lesiones por presión. Y les digo porque esto es por medio de un consenso que viene de la SILAGUE, la Asociación Ibero-Latinoamérica, y lesiones asociadas a la dependencia. Esta va muy ligada con las DAI o las dermatitis asociadas a incontinencia. Este es el estudio que yo les mencionaba, es el único estudio a nivel nacional, se llama magnitud del evento adverso, úlceras por presión. Aquí está la gráfica de cómo están todos los estados, cómo están en la prevalencia, o sea, qué cantidad de úlceras tienen. Aquí hay una condición, este estudio se levantó a través de un censo. Entonces, todos estos hospitales participaron por medio de una encuesta. Entonces, en realidad no sabemos bien si fueron bien catalogadas las úlceras y clasificadas y reportadas o no. Entonces, por eso hay tanta variabilidad en cuanto a mi estadística, ¿no? Pero el promedio, casi todos están en este promedio que es de 12.92. Ese es el promedio nacional en úlceras por presión. Este es este estudio que les decía, se participaron 175 unidades con una prevalencia nacional de 12.92, pero algo que a mí me llamó mucho la atención fue que después de hacer esta encuesta, el 60% de todos estos hospitales o unidades que participaron no cuenta con un protocolo de manejo de úlceras por presión. El 60% no cuenta. Y de ese 40% que sí cuenta, que sí lo tiene, el 60% no lo usa. ¿Ok? Entonces, sabiendo que es un problema importante, indicador de calidad, lleva un marco jurídico y que cualquier profesional de la salud por negligencia genere una úlcera por presión, pues se vería inmerso en un problema serio, en un problema legal. Pero esto es lo que me llama la atención, que no tengan un protocolo de manejo o quien lo tenga prácticamente no lo use. Entonces, sí es de llamar la atención y sí es considerable este número en estas unidades. La GNAUPP es el Grupo Nacional y de Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Es una asociación española, pero es de las más, dentro de la SILAUE o dentro de todas las asociaciones donde estamos nosotros como país, es la que más trabajo de investigación hace, la más avanzada, y ellos tienen una prevalencia de 8.9%. Y ellos hacen un estudio de prevalencia cada 2 años, y este estudio lo hacen también por encuesta, y están sacando estas estadísticas. Entonces, en realidad, pues es muy ligado a la realidad que pueda tener todo lo que es Latinoamérica. Hay un estudio del 2010 en Nebraska donde se encontró que el 34.5% se desarrollan en pacientes hospitalizados con el uso de dispositivos médicos. Esto es antes de COVID. Esto yo creo que se ha de haber multiplicado 3 veces. Nosotros hicimos un plan de mejora y se hizo un levantamiento de prevalencia e incidencia en un hospital general de Ciudad de México, donde encontramos que tenían una prevalencia, o sea, los pacientes que llegaban con úlceras, esa es mi prevalencia, estábamos alrededor del 40%. Pero ya en el hospital se generaban úlceras en estos pacientes y esa es mi incidencia, úlceras nuevas. Y ahí tenía yo un porcentaje del 80%. La verdad es que extremadamente alto, ¿no? Entonces, en muchos lugares sucede esto todavía en nuestro país, este tipo de datos. ¿Qué es una úlcera por presión? Bueno, es una lesión de origen isquémico. Como podrán ver, el origen isquémico es que hay una pérdida del aporte sanguíneo, las células se mueren y van generando lesiones. Mi imagen de la izquierda, esta es una persona que estaba postrada en silla de ruedas, y lo que ustedes pueden ver aquí, esta parte es el muslo y esta parte es la región lumbar.
él ya no tenía glúteos, ya totalmente perdido el glúteo, se alcanzaba a ver el ano, se alcanzaba a ver parte de el coxis o el hueso coxígeo, ¿ok? Esto es negligencia. Esto no puede suceder si nosotros tenemos un buen manejo. Esta otra es la de la imagen de la derecha. Esta es una paciente que no estaba postrada, tenía movilidad, pero lo que tuvo fue una depresión. Murió su esposo y ella se quedó acostada un mes sin quererse mover, sin quererse hacer ninguna actividad. Y esta lesión se generó por el broche del sostén. ¿Ok? Entonces, como podrán ver, no solo está ligado a pacientes con nula movilidad, sino cualquier paciente que no contemple eh, el, el roce, la presión, el cizallamiento en las lesiones. De hecho, incluso el paciente de la izquierda, cuando lo descubrimos para revisarlo, salieron volando moscas, salieron moscas de la herida. Esto es lo que nos estamos encontrando ahora, ¿no? También estos pacientes que están hospitalizados, que están entubados, que están sedados, pues también se necesita usar diferentes dispositivos para ayudarlos, ¿no? Como mascarillas, como sondas para alimentación, sondas rectales, sondas vesicales para la eliminación de heces o de orina, ventilaciones mecánicas invasivas y no invasivas. Todo esto me puede llevar a generar una lesión por presión. Todo esto son eh, materiales que si yo no tengo cuidado en el momento de la colocación, la fijación o la prevención de ponerle algo para evitar que haya esa presión o ese roce, me va a llevar a una lesión por presión. Y una lesión por presión generada por dispositivo médico es considerada una iatrogenia. Es considerado una lesión por falta de habilidad del profesional de la salud. Y eso está mucho más penado en nuestro código, con nuestro código, o nuestro marco legal, como ya lo vimos, ¿no? Entonces, son consideradas iatrogénicas, consideradas un mal manejo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberar presión, ¿no? Ver que nuestro colchón sea un colchón, si es un colchón rígido, hacer movilización de mi paciente, evitar los puntos de presión puntual, la fricción, los dispositivos. Aquí, como podrán ver, aquí estaba nuestro paciente acostado sobre la sonda. Entonces, esto me genera lesiones. El quizás amarrar al paciente para que esté inmóvil, pero también si esto no lo hago bien y no lo reviso, voy a tener una lesión. Diferenciar con otros tipos de lesiones. Esta no es una úlcera por presión, esta es una dermatitis asociada a incontinencia, regularmente a orina. Entonces, diferenciar que cuando es una lesión de un tipo y otro y tratarlas porque estas se tratan de forma diferente. Entonces, presión es esa fuerza perpendicular que ejerce el hueso o una prominencia ósea sobre el colchón o una zona rígida y entonces va colapsando mis tejidos. Las presiones que están arriba o superiores a los 32 milímetros de mercurio, ocluyen el flujo sanguíneo capilar de estos tejidos, por lo tanto aquí va a haber muerte celular y entonces empieza a haber una lesión. Y esto es por presión. Eh, Este es también presión. Todo lo que se ejerza presión forma perpendicular me va a empezar a generar una lesión, un eritema, y de ahí empieza a haber una lesión o una herida o una úlcera. Eh, ¿Por qué se producen? Simplemente el hecho de estar sentados nosotros, por ejemplo, ahorita tomando este webinar, podemos generar presiones superiores a los 45 milímetros de mercurio. Entonces, nuestro mismo peso nos está colapsando nuestras arterias. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos reposicionamos o nos ponemos un cojín, ponemos algo que nos ayude a ayudarnos con este peso. Pero si el paciente no tiene esa facultad de moverse o de decir que le duele, que hay un problema, pues empezamos a tener estas presiones y en horas se van haciendo nuestras úlceras por presión. Fricción es este efecto de tallado, este efecto que se genera sobre todo en talones, en el sacro, y es esta fuerza tangencial, es esta fuerza que me da el hueso
sobre un deslizamiento de la piel, y esto me va a generar otro tipo, una úlcera por presión, pero por otra etiología, por fricción. Entonces ya tengo presión y fricción. Y el efecto cizalla, que es el que más daño me genera en las úlceras o más me puede generar una úlcera, es sumar la presión con la fricción. Entonces, si yo le sumo la fricción de este paciente que se está resbalando y la presión en un solo punto, como es el sacro, acelero los procesos de lesión. Entonces, en las otras empezamos en horas y en 6 días tengo una úlcera categoría 4. Aquí a lo mejor en menos días puedo tener esta lesión. Porque aquí hay este efecto de fricción y el efecto de presión al mismo tiempo. Y me va a dar este tipo de lesiones. Si yo no lo reviso, pues termino con una lesión grave, que como podrán ver, pues es una negligencia médica. Entonces, esta es la etiología, este es el círculo que hay que romper en las lesiones por presión o en este caso úlceras por presión. ¿Vale? Entonces, tengo presiones superiores a los 32 milímetros de mercurio, disminuye el flujo capilar, hay una anoxia, una falta de oxigenación, entonces hay una trombosis, hay un colapso, incremento en la permeabilidad, extravasación de líquidos de ese vaso, me genera un edema, líquido acumulado en los espacios intersticiales y muerte celular. Si yo no rompo este ciclo, ¿qué va a empezar a ver? Cada vez va a haber más muerte celular y por lo tanto voy a empezar a tener una herida cada vez más grande y más profunda. Y eso, sumado a procesos que pueden ser procesos infecciosos, me puede llevar al riesgo de la muerte en estos pacientes. ¿Cómo se producen? Tiempos. Porque nosotros sabemos y la recomendación para la prevención es movilizar a los pacientes cada 2 horas. No existe ningún estudio clínico en humanos que me diga cada cuándo hay que hacerlo. El único estudio es este estudio que se hizo en el 74, lo hicieron con cerditos y estuvieron midiéndoles la presión y cizalla en ciertas áreas, y entonces empezaron a medir en cuánto tiempo empezaba a haber esa muerte celular. Y resulta que ellos empezaban a tener ya una lesión en las primeras 2 horas y eso se iba agravando conforme se mantenía esta presión. Como podrán ver, la presión y cizalla, el simple efecto del peso del mismo cuerpo del animal sube a 290 milímetros de mercurio. La simple presión de cargarlo, estamos hablando de 45 milímetros de mercurio, mucho más de lo mínimo necesario para empezar a tener una lesión. Con este estudio se extrapolaron los resultados a humanos y este es el que se basa para hacer esa recomendación en todas las guías clínicas de la movilización de nuestros pacientes cada 2 horas. Este es otro estudio que se hizo en España en el 2000 con el doctor Torra. Él lo que hizo fue simplemente poner un colchón que mide la presión, mide la presión conectado a una computadora y pedía a la gente que se acostara. Entonces, como podrán ver, una mujer de peso normal, estatura promedio, un colchón convencional, con el respaldo de la cama a 60 grados, su presión es de 151 milímetros. El hecho de estar simplemente acostada, estamos hablando de 88 milímetros de mercurio. Igual con un hombre, tamaño y pesos promedio, estamos hablando de igual 99 milímetros de mercurio y hasta 107 milímetros de mercurio. Si cambiamos el colchón por uno de fibras de silicona, que son colchones diseñados para prevenir y para ayudar en estos pacientes, sí reducimos estos pesos, pero de todos modos, aquí tengo yo 68 milímetros de mercurio, suficiente para generar lesión. ¿Qué es lo que se debe de hacer aquí? Cuando yo tengo un colchón de fibras de silicona, de aire, por ejemplo, yo puedo espaciar los cambios de posición de mi paciente hasta 4 horas, ¿vale? Pero no más. Yo no es que ya tenga el colchón y me olvido del paciente. Hay que estar siempre al pendiente de ellos.
Dermatitis asociada a incontinencia. ¿Qué es esto? Esta es una situación que se da en la piel y esto se da por la ruptura de nuestras dos barreras de protección que tenemos en la piel. En la piel tenemos una barrera de protección que es la integridad, que la piel esté íntegra. Y esta barrera se da porque las células más externas, que son las células corneales, están unidas por grasas. Y estas grasas hacen que mis células se mantengan unidas y por lo tanto yo no tenga esta ruptura de la piel. Y mi otra barrera es el pH. La piel tiene pHs de 5.5. Cuando yo empiezo a tener contacto con orina en mi piel porque el paciente es incontinente, esta orina empieza a generar humedad, pero también el pH de la orina tiende a ser neutro. Entonces me sube el pH de mi piel y entonces pierdo ese pH ácido. Cuando yo pierdo el pH ácido, hago que las bacterias que están ahí en la piel y son bacterias que están esperando esta oportunidad para replicarse, se empiezan a replicar y se vuelven más patógenas. La más común es la cándida, ¿ok? Y esto me lo da la orina. Si además el paciente es incontinente fecal, aquí hay ureasas o enzimas degradadoras de proteínas, me van a romper esa capa grasa que tengo y entonces la piel se va a empezar a abrir, se va a agrietar y entonces empieza a haber una lesión. Entonces mi piel se abre, las bacterias se están multiplicando y empiezan a entrar esa piel rota y me empieza a generar una herida con infección. Y esto me lo hace esta situación de la humedad, que el cambio del pH y muchas veces las heces por medio de las enzimas fecales. También en las heces hay un bacilo que se llama Bacillus ammoniagenes. Este bacilo, junto con la urea de la orina, crea amonio y el amonio es altamente irritante. Entonces empieza a haber también esa irritación en la piel y esa ruptura de la capa lipídica. Entonces empiezo a tener yo esta lesión que se llama dermatitis asociada a la incontinencia. Si yo además le sumo que el paciente lo estoy lavando cada rato con agua, con jabones con pHs neutros, sigo perdiendo el pH ácido de mi piel, le tallo y si termino muchas veces estas limpiezas con una toallita húmeda con alcohol para que huela bonito, lo único que estoy haciendo con ese alcohol es romper esa capa grasa y entonces empiezo también a acelerar este proceso de lesión. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? ¿Por qué lo tenemos con úlceras por presión? Lo que sucede es que una DAI la podemos confundir con una úlcera por presión. Podemos estarle haciendo sus movilizaciones al paciente, estarlo cambiando de posición, pero no quitando el problema de base, que es el exceso de orina y o heces en esa piel y hay una lesión. Y una úlcera una DAI, como tiene una piel lesionada, tiene una piel débil, se puede convertir en una úlcera por presión. ¿Vale? Entonces son dos etiologías diferentes, pero están muy unidas por, por lo similar que son, pero también por las áreas anatómicas donde se encuentran. Y este es como un resumen, ¿no? Tengo orina, hay aumento del pH, aumento de microorganismos, heces igual, actividad de las enzimas, aumento de microorganismos. Si se juntan, bueno, pues tengo urea hacia amonio. Entonces, si hay una limpieza frecuente, hay una irritación química por los jabones, por el tallado. Mi piel pierde esa permeabilidad, esa capa grasa, pierde la función de barrera, sobrecrecimiento bacteriano porque pierdo el pH ácido, hay esta infección cutánea, la piel está debilitada y si hay algún efecto de fricción por estar encamado o postrado, entonces voy a tener una dermatitis asociada a incontinencia. Y esto hay que detenerlo para evitar que esto se me vuelva una úlcera por presión. Características principales, una úlcera por presión y una lesión por humedad o una DAI. Esta se da por presión, fricción o cizalla, ya lo vimos, esto es básicamente por humedad. Aquí son regulares, bien circunscritas.
Aquí son irregulares, son dispersas, se dice que están en forma de beso o de corazón o en espejo, o sea que son muy similares de ambos lados, a diferencia de la úlcera por presión, que es un solo punto donde generalmente hay una prominencia ósea donde están ejerciendo esa presión. Estas pueden llegar a ser muy profundas, las úlceras por presión. Las DAI no son, siempre son superficiales. Puede haber necrosis o tejidos negros, tejido muerto, necrótico. En las lesiones por humedad no hay, siempre hay humedad, entonces siempre me mantienen las heridas rojo brillante. Entonces, ¿qué podemos hacer con las DAI? ¿Qué vamos a hacer con ellas? Es protectores cutáneos. Dentro de nosotros, nuestra línea, nosotros contamos con la línea Cutimed Protect, que viene 3 presentaciones. La que más se utiliza para estos casos es la crema, porque esta crema me va a cubrir mayor área. Esta crema, al momento de que se seca, va a crear una película. Esta película es una película plástica que hace que disocie la piel del medio ambiente. Entonces yo puedo seguir, mi piel va a estar en contacto con orina o con heces, pero no en contacto con la piel, va a estar en contacto con esta película plástica. También lo hace el spray. Y en la película hecha con nuestro spray, con Cutimed Protect, va a durar 96 horas. Entonces, esto es yo lo que busco, no tener esta protección de la piel para que se vaya recuperando, para que vaya otra vez adquiriendo esa protección grasa y esa protección del pH de la piel. Me debo de apoyar con otras condiciones, sí, como ácidos grasos hiperoxigenados, ácidos grasos que me ayuden en esa piel, lo conseguimos de forma comercial, existen, y eso me va a recuperar esa grasa para que empiece la piel a tener esa barrera de protección. Y mientras yo le quite jabones, toallitas húmedas, la mantenga seca y protegida, la piel empieza otra vez a tener su pH ácido y empieza a contener otra vez a estos microorganismos. ¿Vale? Entonces, lo principal en las DAI es la protección de la piel con protectores cutáneos. Ahora, con lo que es COVID, en tiempos COVID, lo que hemos visto también es donde se presentan más las úlceras por presión y están dadas por los tubos endotraqueales y nasogástricos, son los principales causantes de úlceras relacionadas con dispositivo, y la otra es la posición. Dependiendo de cómo es la posición de mi paciente, son las áreas anatómicas las cuales se van a ver afectadas y las cuales voy a tener yo que liberar presión, ponerle algún dispositivo para la liberación de presión. Como ya les había mencionado, sacro y coxis son las más comunes y después vienen los talones. Las más comunes ahorita por dispositivos es nariz, labios, lengua, encías, el meato urinario por las ondas urinarias, la mucosa gástrica y rectal también por las ondas, cintura pelviana y zonas blandas por este efecto de fijaciones, o muñecas, codos, también por el material de fijación. Si no utilizamos un buen material de fijación, por ejemplo, nosotros tenemos una presentación que se llama Hypafix Skin Sensitive, el cual es un material de fijación, pero el adhesivo es de silicona. Entonces, este adhesivo no me va a dañar la piel y puedo colocarlo cuantas veces yo requiera y retirarlo sin dañar la piel. Cuando yo uso adhesivos tipo acrílicos, el retiro, si no sé hacer un buen retiro, voy a estar dañando la piel, voy a empezar a perder esa capa de protección de mi piel y al rato voy a tener una lesión por adhesivos. Eso se llama MARSI, lesiones por adhesivos, pero están muy ligadas a fijaciones de dispositivos, ¿no? Entonces también podrían generar lesiones por presión. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer con mi paciente? Antes que todo, necesito valorarlo. Tengo que hacer una valoración de riesgo. Y esto se hace con escalas. Hay muchas escalas de valoración de riesgo. En México se utilizan 2. Braden-Q, que este es para pediatría, y Braden. Ahorita ya hay una Braden modificada, pero es como una conjunción entre la Braden-Q y la Braden para solo tener una escala. Y esto se está usando ya por ejemplo, en el gobierno del GDF, los hospitales del GDF ya tienen esta escala como unida, como modificada. Pero esto es reciente, ¿eh?
Eh, esta es la escala de Braden resumida, porque en realidad es más explícita. ¿Qué me va a hacer una escala de Braden? ¿Qué va a hacer una escala de valoración? Medir el riesgo en el paciente de que se cree una úlcera por presión. Aquí no es para manejo, no es para tratamiento, esto es para medir el riesgo. Yo aquí voy a ver qué riesgo tiene este paciente según la posición, según los componentes, si tiene una percepción sensorial, si hay o no una humedad excesiva, si hay actividad, este paciente se puede mover, un paciente con COVID, un paciente pronado, está contraindicada la movilidad y no, por lo tanto, tampoco hay actividad. Entonces, pues buscaríamos cómo liberarle presión en esos puntos importantes, ¿no? La alimentación, cómo está nuestro paciente, y esta escala contempla rozamiento y grietas. ¿Qué es esto? No es más que otra cosa que presión, fricción y cizalla. Entonces, por eso, en México, esta es la escala eh, que pide la Secretaría de Salud para valorar riesgo de úlceras por presión a nivel hospitalario. Esta es la que se utiliza. Antes se usaba Norton, ya se migró todos los hospitales hacia Braden por esta condición de que es mucho más cómoda y es una escala que contempla rozamiento y grietas. Categorías, vamos a ver las categorías, vamos desde la 1 hasta la 5. Esto es lo que hay ahorita. Probablemente este año vuelva a haber el consenso de la SILAGUE. Ellos quieren cambiar las categorías a 7 porque quieren contemplar también las lesiones por humedad dentro de las categorías. Por lo pronto no se ha hecho ese cambio, entonces seguimos nosotros con esta clasificación que es de categorías de la 1 a la 5 y otra que les voy a comentar ahorita. Entonces, categoría 1 es este eritema cutáneo que no palidece a la digitopresión. Entonces, esto se genera a partir de las 2 primeras horas. Categoría 2, ya hay daño en nuestras primeras capas de la piel, en epidermis y dermis. Ya se pueden ver estas pequeñas flitenas o ampollas. Ya hay este daño en estas 2 primeras capas. Categoría 3, ya hay daño en las 3 capas de la piel. Ya hay daño en epidermis, dermis, celular subcutáneo y nada más, no por debajo de la fascia. Y por ejemplo, esta imagen me gusta mucho porque miren, esta es una DAI que se volvió una úlcera por presión y acá tiene otra lesión por dispositivo. ¿Ok? Entonces, pues esto es falta de previsión y revisión del paciente, de movilidad, de estarle haciendo una buena escala de valoración de riesgo. Categoría 4, ya están dañadas hasta estructuras de sostén, que puede ser hueso, puede ser ligamentos, tendones, músculo, ya más allá de la piel. Oye, esta es una categoría 4. Categoría 5 es de una no clasificable, son estas lesiones donde yo no puedo ver hasta dónde está la profundidad de mi herida. Estas lesiones se consideran no clasificables. Hay que hacer un tratamiento, esto se llama TIME, esto se someten a un protocolo de manejo avanzado de heridas y ya después podremos ver cuál es la profundidad o hasta dónde está el daño. Hay otras que se conocen como lesión sospechosa de tejido profundo. Es muy similar a la categoría 5, no entran dentro de las categorías, pero bueno, en algunas literaturas lo mencionan. Lo que sí es que ahorita en México no se estaba dando esto, no había descripción de este tipo de lesiones, pero ahorita con COVID se están describiendo las úlceras terminales de Kennedy. La úlcera terminal de Kennedy tiene una condición. Es de aparición súbita, de repente puede aparecer una úlcera categoría 3 o 4, y la otra condición es que el paciente está falleciendo. Se da en pacientes en etapa terminal, ¿vale? Entonces, no hay una etiología clara. Ya se están reportando en México este tipo de lesiones, úlcera terminal de Kennedy, pero con pacientes COVID, pacientes que están falleciendo, están presentando estas úlceras de aparición súbita. La teoría que se está viendo es porque, si recuerdan, yo les dije que estas lesiones, las úlceras por presión, se dan
por un efecto de anoxia, un efecto de una hipoxia, de una falta de oxigenación a nivel de capilares. ¿Y qué es lo que nos genera el COVID? Una falta de ese oxígeno a nivel de todo el cuerpo, y por lo tanto quien más va a sufrir de esa falta de oxígeno son los capilares. Entonces, yo creo que está muy asociado esta parte de, de la falta de este oxígeno a nivel de capilares por COVID, asociada a que son pacientes que están falleciendo y ya se están reportando en México, en algunos hospitales ya me han dado el reporte y algunas imágenes de lo que están apareciendo ya ahorita. Y como les mencionaba, es aparición súbita, etiología desconocida y se está dando en pacientes en etapa terminal, pacientes que están ya falleciendo, ¿vale? Y esta es la úlcera terminal de Kennedy que ahorita se están encontrando en los hospitales en México y me imagino que en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, prevención, ya vimos qué vamos a hacer, ya vimos cómo lo vamos a valorar el riesgo. Entonces, en base al riesgo, en base a la puntuación, vamos a hacer esta prevención, que es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y o sensoriales. ¿Ok? Entonces, no arrastre, ver que las sábanas, la ropa de cama no esté arrugada, evitar el efecto de fricción o cizalla. No dar masajes a los pacientes, ¿ok? Esta es parte de lo que también estamos trabajando. Nuestra línea puede ayudar a la protección de los profesionales de la salud, generando protección a base de Siltec, de nuestros foams, que me puedan ayudar a proteger contra las caretas, nuestras cremas protectoras. Tenemos un apósito que se llama Cutimed Control, que también me puede ayudar para la protección de, de, de la nariz contra los gogles. Todo esto pues, nos puede ayudar mucho a nosotros como profesionales de la salud. Y al paciente, movilización, ayudarle cubriendo los puntos de presión con nuestra línea Siltec. Nuestra línea Siltec son como pequeñas espumas, son foams o espumas que son acolchonados y lo que hacen es liberar presión. Siempre hay que distribuir esta presión, no dejarla en un solo punto. Lo correcto es distribuirla en varios puntos y esto va a evitar que haya esa muerte celular en un solo lugar, ¿no? Tanto en la silla como en la cama. Y también el uso de estos dispositivos, de los hidrocelulares, el uso de los foams o hidrocelulares. Nosotros tenemos una línea completísima que se llama Siltec, el cual tiene doble función. Una, cuando ya hay una herida por úlcera por presión y yo requiero hacer manejo de la herida, esta línea me ayuda en el manejo, en el tratamiento, para poder resolver el problema y cerrarlo. Pero si no hay una lesión, me ayuda como preventivo para evitar que se ulceren, porque estos disminuyen la presión y disminuyen la fricción, la línea Siltec. Entonces, me ayudan en esta parte. Y tengo diferentes presentaciones, tanto en placa. El adhesivo es de silicón, por lo tanto es un adhesivo gentil que no me va a dañar la piel al momento de colocarlo, de retirarlo, en forma de sacro y en forma de talón. Y la talonera nuestra es la más gruesa que existe en el mercado. Entonces, esta talonera me va a ayudar mucho a la liberación de presión, tanto en talones, codos, genitales, por ejemplo, en los bebés, en la nuca, en la frente, por esa situación de acolchonado. ¿Ok? Y como vimos, pues uno de los principales sitios anatómicos de presentación de úlceras por presión es el sacro. Entonces, también tenemos la presentación en sacro. Otro tipo de superficies son las de apoyo. Colchones, colchonetas, cojines. Aquí podemos usar de silicona, espumas de poliuretano, de aire. Aquí, aunque les dejo y siempre dejo el de agua, los de agua ya están contraindicados. ¿Qué sucede con un colchón de agua? El colchón de agua, cuando el agua es estática, se pone rígida y también se enfría y eso hace una vasoconstricción periférica, cierra esos pequeños capilares y aumenta ese proceso de falta de oxigenación. Entonces, contraindicados los de agua. Y los de superficies dinámicas, sistemas alternantes de aire. Estos como son estos que vienen con una computadora, se programa
y se inflan y se desinflan las celdas a, como nosotros queramos en cuanto a tiempos. Y esto es lo que va a hacer, inflar y desinflar cada periódicamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a cambiar los puntos de presión para ese paciente y me va a ayudar a despaciar mis cambios de posición. Aún así los tengo que hacer, pero me ayuda a cambiar, a que estos cambios de posición sean más prolongados en tiempo. No puedo hacerlos más de 4 horas, 5 horas, hacer el cambio de posición. ¿Por qué? Porque el colchón está interactuando con esos puntos de presión. Hay algunos otros, estos también ya los existen en México, son superficies de aire, igual diseñados anatómicamente, que me ayudan a liberar presión, pero estos son estáticos. Entonces, al ser estático, yo debo de contemplar el cambio de posición cada 3 o 4 horas con este tipo de pacientes. Entonces, ya para conclusión, cuidados específicos, revisar la piel de mi paciente cuando menos una vez al día, la piel limpia, seca, no usar jabones que sean irritantes, con agua tibia, secarlas bien, de evitar mantener humedad, sobre todo en zonas de pliegues. De preferencia no usar alcoholes, nada de usar, que me recomendaron un alcohol, un ungüento, no, solamente ácidos grasos hiperoxigenados. Algunas cremas ya hay de forma comercial, como las cremas que traen pH 5.5, nos pueden ayudar mucho. La ropa que sean de tejidos naturales es mucho mejor. La ropa de cama, no masajear a nuestro paciente. Si le vemos un puntito rojo, contraindicado el ponerle una pomada que no sea la que indique el profesional de la salud, y luego friccionarlo, darle masaje. ¿Qué estamos haciendo? Acelerando ese proceso de lesión por medio de la fricción, ¿no? Un plan de cuidados en la GNA-UPP, como les mencionaba. En la página hay, por ejemplo, guías para el cuidador primario. Vienen con dibujitos, los cuales nos pueden ayudar a crear una guía de manejo para este tipo de pacientes. La ropa de cama, como podrán ver, vean nada más. 1, 2, 3, 4 úlceras por presión, categoría 3 o 4, acá también tiene ya otra, y probablemente por dentro de de las rodillas tenga otro, y mucho también está dado por la ropa de cama. Si la ropa de cama no está bien tensa, bien acomodada, también genera presión. Debe de estar lisa, sin arrugas. Cambios posturales, ya lo vimos, cada 2 horas. Nosotros como empresa tenemos este reloj de posiciones, se los obsequiamos a los hospitales para que ellos tengan esta referencia y puedan estar haciendo estos cambios cada 2 horas y ver qué posición es la que sigue, ¿no? Entonces, nosotros les llevamos este tipo de herramientas para que ellos tengan esta opción del manejo. Esta es la leyenda urbana, que es como mito. Florence Nightingale es considerada la madre de la enfermería mundial, y ellos decían que cuando Florence Nightingale movía a su primer paciente y daba su ronda y movía a los demás, cuando llegaba con el primero habían pasado 2 horas. Por eso de ahí venía la idea de movilización cada 2 horas. Pero en sus libros, en ninguno de sus libros hace una referencia expresa sobre esto. Entonces, pues es más un mito que una realidad. Lo único que existe es el estudio que yo les mencioné con cerdos. Contacto entre prominencias óseas entre sí, también nos va a ayudar mucho. No al arrastre, no friccionar en la medida de lo posible para evitar estas fuerzas tangenciales y de fricción que me puedan generar una lesión por presión en mis pacientes o en mi familiar. Donas, el uso de dispositivos tipo dona. Aquí hay mucha controversia. Algunas de ellas pueden ser de bolitas de unicel con tela suave, nos pueden ayudar, sí, a eliminar presión, pero las rígidas no. Las rígidas, y la otra es que no es que porque yo le pongo una dona,
me olvido del paciente. Si yo le pongo una dona de liberación, es porque yo voy a estar al pendiente y lo voy a estar movilizando. ¿Ok? Porque, ok, sí, le quité la presión aquí en el sacro, pero la pasé en otra área. ¿Vale? Entonces esto al final es negligencia. Tampoco el uso indiscriminado. Si yo les digo que tenemos una línea muy importante, esta no es mi línea, esto no es con mis apósitos, y una línea importante que se llama Silte, que libera presión. Tampoco es de que yo le pongo todos los que quiera, lo forro a mi paciente y me olvido de él. ¿No? Este paciente, si hacemos un conteo, aquí debe de tener una talonera. Y aquí se alcanza a ver otro 2, aquí abajo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El 95% son prevenibles. Yo le pude haber prevenido de estos 11, 10 de ellos. Entonces, todo indica, todo radica en la movilidad. Sí tenemos con que nos ayude, sí tenemos que nos puede ayudar con estos pacientes y más en esta época de COVID, pero hay que movilizarlos. Y por último, les dejo este documento. Este es un artículo creado también por la GNUPP, se llama Evitando, donde todo lo que les comenté aquí viene. Evaluar el riesgo, con en ello las escalas, escala de Braden, vigilancia activa, revisar nuestra piel, integridad cutánea, higiene e hidratación, mantenerla hidratada, tratamiento tópico con ácidos grasos hiperoxigenados, alivio de la presión, ya sea con cambios posturales, superficies especiales, apósitos, nutrición de nuestro paciente. Ojo, esto es muy importante, siempre, siempre documenten. Si su paciente, por indicación del médico, no se puede movilizar, sugieran el uso de los liberadores de presión, de algo le van a ayudar. Pero si aún así el médico no lo quiere usar, documentenlo en su hoja de enfermería o en su hoja, en la historia clínica, de que hubo la recomendación y no se aceptó. ¿Por qué? Porque si no lo documentan, pues sobre el que cae la responsabilidad es el que no lo apuntó, ¿vale? Entonces, siempre tomen esto en cuenta para evitar un problema legal. Y la orientación al familiar y profesionales con formación, educación, hacer mucho esta parte de la capacitación de la movilización, o cuando menos que estén al pendiente para que avisen y digan, ok, ya le toca el cambio de posición a nuestro paciente. Entonces, como conclusiones, el 95% de estas son prevenibles. Hay que cuantificar nuestros factores de riesgo a través de las escalas, identificarlos, documentar y evaluar las estrategias. Si el paciente se puede mover, lo podemos mover, me va a ayudar alguien a moverlo. Si cuento con liberadores de presión, a lo mejor le pido al familiar un colchoncito con bolitas de unicel para que me ayude a liberar presión, una almohada, no sé, todo eso me va a ayudar a mí a evitar que se ulceren. Esta es la página de la GNAUPP, donde pueden encontrar guías en español, guías del cuidador, guías para manejo de la piel, guías para prevención de úlceras por presión. Y la guía de Evitando también está ahí. Listo. Bueno, 1 hora. Concluimos en tiempo y forma. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por el tema. La verdad fue muy digerible y su explicación fue muy buena. Hay algunas personas que aquí en el chat nos han agregado algunas preguntas. Claro. Norma Mirafuentes pregunta, buenas tardes. Cuando ya existe una... permítame. Sí. Dice, cuando ya existe una DAI, aparte del producto que nos mostraron, ¿hay alguna otra cosa que podamos colocar si el paciente no tiene para comprar? Si ya existe la DAI, si tú ya tienes una lesión, necesitas tratarla. Y ahí se usan más pastas de óxido de zinc, puedes utilizar Sorba, que es un producto, es una malla antimicrobiana. Si no tienes, si apenas estás viendo que tiene una incontinencia y lo que quieres es proteger la piel antes de una lesión, las cremas protectoras nos ayudan, como las que te enseñé. Si no tienes, puedes apoyarte en aceite de oliva extra virgen. También crea una película, aunque dura menos esa película, te ayuda a mantener esta hidratación, ayuda a mantener esta capa lipídica de mi piel. Procura
secarlos sin friccionar, usar lo menos posible agua, no usar toallitas húmedas. De hecho, por ejemplo, la línea Tena tiene una gama de toallitas húmedas especiales para pacientes con incontinencia, el cual traen una pequeña capa protectora de grasa, no trae alcoholes, entonces te va a permitir ir protegiendo esa piel. Una piel que está en contacto con orina y heces requiere de 12 horas para poderse recuperar. Si yo la puedo mantener 12 horas limpia, seca, con eso estoy del otro lado. Y si aparte le puedo poner, te digo, un aceite como el aceite de oliva extra virgen, que está comprobado que funciona también para hidratar esa piel, con eso lo podemos ir haciendo, ¿no? Hay quienes usan maicena, es buena, pero evitar que se seque, porque luego si la vamos a quitar por fricción, pues es lo mismo, ¿no? Pero puede ser también una opción de ese tipo. Perfecto, gracias, doctor. Yasmín dice, excelente ponencia, felicidades. Natalie Cupa dice, excelente ponencia. Jamie nos Gracias. pregunta, ¿qué tratamiento llevaría a una úlcera grado 3? Mira, las úlceras categoría 3, 4 y 5 se tratan bajo un protocolo que se llama preparación del lecho de la herida o TIME. Y el TIME es un protocolo de manejo para cualquier herida, no solo para úlceras por presión. Entonces ahí tú trabajas bajo este protocolo y son 4 componentes en el TIME, que es desbridamiento, control de la carga bacteriana, equilibrio en la humedad, mantener la herida húmeda pero en un equilibrio. Y por último, avance del borde, hacer que las células migren y epitelicen. Es un protocolo diferente, esto ya es manejo y eso sería como una plática posterior, pero tendrías que trabajar con el time, con preparación del lecho de la herida. Esto aquí Perfecto. esta plática está más enfocada hacia la prevención para categorías 1 y 2, que son las que podemos revertir previniéndolas, liberando presión, moviéndolas, ¿no? 3, 4 y 5 es otro protocolo de manejo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Cristal dice muchas gracias. María Luisa dice excelente ponencia. Nancy dice muchas gracias. Beatriz Ofelia, gracias, excelente ponencia. Jaime también agradece la ponencia, dice que excelente ponencia. María Teresa, muy interesante la ponencia y las actualizaciones. En general son muchos comentarios de agradecimiento. Gabriela nos dice que si nos podría repetir cuál es el colchón que se debe usar en pacientes que no tienen movilidad. Mira, los colchones son dos, son los de estáticos, que ahí usas fibras de silicona o de aire, y los otros son los de celdas alternantes de aire, son colchones dinámicos. Hay muchas marcas, o sea, hay muchas marcas, pero así se les conoce como colchones de aire alternante, y son colchones, colchonetas o almohadas. O estos que te enseñé aquí, estos que ven aquí, estos los tiene aquí en México una empresa que se llama Biotecnocare. Ella los importa y vienen en sus estuches, unos estuches como son unos cilindros de plástico. Y entonces tú lo sacas, lo inflas, lo usas en el paciente, ya no lo requieres, lo desinflas y lo vuelves a guardar en su estuche. La empresa se llama Biotecnocare y es la que los está trayendo en México y estos son colchones de aire. Y los otros son los alternantes, son estos, superficies dinámicas o superficies alternantes. Hay diferentes marcas, pero son de celdas. Aquí lo que siempre hay que contemplar es que la celda sea lo suficientemente ancha y alta para cargar el peso del paciente, porque si tú te fijas esta de la izquierda, la celda es ancha, pero está muy bajita. Entonces, un paciente de unos 80, 90 kilos lo va a colapsar, no te va a servir, porque en realidad el colchón no carga completo el peso, carga la mitad del colchón, porque nada más va a cargar las que están infladas, las celdas, las demás no. Entonces, siempre contempla que sea ancho, cuando menos unas 4 pulgadas por unas 20 pulgadas de alto para pacientes, para adultos. En pediatría, pues estos te sirven muy bien, ¿no? Eso es lo más importante en este tipo de colchones de superficies dinámicas. Perfecto, doctor, muchas gracias. También Claudia Serrano nos pregunta que si se puede utilizar el nitrato de plata para las úlceras. Eh,
No, ya no uses nitrato de plata. El nitrato de plata, como la sulfadiacina de plata, este, mm, para empezar, se seca y luego es un problema quitarlo y vas a caer en el problema de la fricción y de estar tratando de limpiarlo. Es mucho como la pasta Lázaro. Y la otra, su vida media es de 12 horas. Entonces tendrías que estar haciendo curaciones cada 12 horas. Si tú usas apósitos como Sorbac, que es nuestro apósito antimicrobiano, ese es un apósito que te dura 72 horas. Nada más harías curaciones 2 veces por semana, a comparación de hacer 2 veces al día. Entonces, Perfecto, gracias. Gracias, doctor. Adolfo nos pregunta que tiene un paciente con grado 3, solo se le colocan los apósitos Duoder, que se le Duoderm. así es. ¿Qué le recomienda para la herida si está húmeda? Es que, es que mientras sigas usando esos que son hidrocoloides, tu herida va a estar húmeda siempre. En realidad, los hidrocoloides están contraindicados en las úlceras por presión. Y sobre todo en una categoría 3 o 4 cuando estás haciendo el tratamiento. Mi sugerencia es que le cambies hacia un Siltec, una espuma, un foam, eh, y ese es el que utilices, porque mientras sigas con el hidrocoloide, tu herida se va a mantener húmeda, no va a cicatrizar, y además los hidrocoloides son excelentes medios de cultivo para las bacterias. Entonces, muchas veces terminan con infecciones severas por el uso de los hidrocoloides. Cambia a Siltec, cambia a un hidrocelular. Gracias, doctor. Aquí también preguntan que si el colchón que da masaje es recomendable para ese tipo de heridas. Sí, 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 siempre y cuando no genere fricción o presión o genere calor, que eso también nos puede ayudar a la fricción, pero sí, sí puede servir, ¿no? Esos también, esos ortopédicos, colchones ortopédicos también, sí, sin problema. Siempre y cuando haya movilización y siempre y cuando haya vigilancia del paciente. Si yo lo vigilo todas sus prominencias óseas, estoy viendo que no haya esos eritemas, todo eso nos ayuda. Perfecto, doctor. Pues aquí también agradecen mucho lo que es su ponencia. Dicen que el tema fue muy simple de digerir. Y muchas gracias a usted por lo que es esta participación. De igual manera, hay algunas personas que preguntan que dónde podemos encontrar esos productos. Esos productos los pueden encontrar en las tiendas ¿Con usted? Medimarcas. Ujú. Así es. Medimarcas es la tienda de dispositivos médicos más grande de Latinoamérica. Actualmente tenemos varias sucursales. Nos encontramos en Guadalajara. La matriz está en Avenida López Mateos, 595. La matriz está abierta a las 24 horas, los 365 del año. Así que si algún día van, sea domingo a las 12 de la noche o más temprano, van a encontrar lo que es la atención personalizada para ustedes todos los días del año. Asimismo, tenemos algunas sucursales. Tenemos la sucursal Pediatría, que se encuentra al lado del centro médico. Esta se encuentra en la calle Salvador Quevedo y Subieta, número 648. La sucursal Centro Médico, que está en Avenida Belisario Domínguez, 980. Dos sucursales en Zapopan, nuestra sucursal Belénes, que está ubicada en Gran Terraza Belénes, local número 7, y otra en calle Colón número 554, detrás del Hospitalito. Asimismo, tenemos algunas sucursales que se encuentran fuera de la ciudad, las cuales son en Durango, en calle 5 de febrero, número 228, otra en Colima, en avenida Lapislázuli, número 233, y una última en Puerto Vallarta, en Boulevard Francisco Medina Ascencio, número 2053, en Plaza Pelícanos. Asimismo, les comentamos que en dado caso que ustedes no se encuentren en esos municipios y requieran alguno de los productos de Medimarcas, los pueden encontrar en nuestra tienda en línea Medimarca Shop. Asimismo, les agradecemos el tiempo y la participación y el habernos acompañado. Recordarles que todos los martes tenemos webinars relacionados con temas del cuidado de la salud. Asimismo, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Corporativo Salazar, donde se estará subiendo este webinar y otros anteriores que hemos tenido, con lo que es el objetivo de capacitar a personal de salud, a público en general y lo que son distribuidores. Asimismo, gracias, doctor Bustamante. Le agradecemos este webinar y transmitir sus conocimientos. Tenemos lo que viene siendo un reconocimiento. Este reconocimiento se lo haremos llegar de igual manera por correo electrónico. Muchísimas gracias a todos por su participación y enhorabuena, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perfecto. Muchísimas gracias por su participación. Nos vemos pronto.